que fue lo que el día martes lanzamos en conjunto en Casa Presidencial, donde anunciamos que el gobierno del Japón nos va a estar acompañando en esta fase del estudio, que es un estudio de mercado, es un estudio de opciones para manejar el puerto, es un estudio de diferentes formas de participación en una concesión, y es un estudio muy completo, donde todas las bases, los términos de referencia fueron trabajados en detalle. Aquí tengo un resumen del estudio, y este estudio va a estar, primera fase, siendo entregado ahí de la fase de estudio de mercado, ahí como por noviembre, y ya un informe final del estudio de mercado a finales de noviembre, principios de diciembre, y posteriormente en cuanto a las estructuras de participación y detalles de cuanto que si es el puerto de la Unión junto con el puerto de Acajutla o independientes, eso va a estar allá como por abril del 2010. Don Guillermo, a ver, estos dos decretos o estas propuestas que se han digamos, viabilizado en el país o que se han propuesto en el país, ¿tenían algún prejuicio realmente de tipo político o algo así? ¿O estaban desfasados? Bueno, ¿O la gente que hizo el estudio no era la gente que iba al final dar digamos, una propuesta transparente? Sí. ¿De alguna manera? No, transparente. Yo creo que lo que sucedió aquí fue en varias cosas, Romeo. Mira, nosotros, el puerto se terminó como país en diciembre del 2008. Nosotros la concesión la deberíamos de haber terminado en diciembre del 2007. O sea, inmediatamente cuando se comenzó a construir el puerto se debería de haber comenzado el proceso que en este momento estamos comenzando. Desde ahí existe un tremendo desfase en la forma de hacer las cosas. Pero vaya, entonces el puerto ya está terminado y tenemos que iniciar un proceso, y eso es lo que nos obliga a nosotros a tomar la decisión de que el puerto no puede estar sin ser utilizado mientras se define cuál va a ser la herramienta que deberíamos de utilizar para poderlo concesionar y que sea una ley que verdaderamente sea atractiva para los inversionistas que tienen intereses en el puerto, que tendrían interés en el puerto. Entonces, ¿ese estudio será la base para elaborar ese nuevo anteproyecto? Son dos estudios. Dos estudios, sí. Sí, dos si estudios. quiere, hagamos la primera pausa comercial. Pues Ya mencionamos esos estudios, ¿no? Pero queremos conocer más a profundidad cómo se están desarrollando, cómo se van a desarrollar. Este estudio que está siendo ejecutado por Japón, que es una donación de $100,000 más o menos, que será el costo. Y el otro que es el entorno financiero internacional. No, ya lo vamos a aclarar. Es el IFC, el Banco de Inversión del Banco Mundial. Bueno, hacemos la pausa, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso. Don Guillermo, nos quedamos en la fase esta de que nos explique cuáles son estos dos estudios que se han encargado, ¿no? Que va a ser el gobierno de Japón muy gentilmente donando $100,000, pero también hay otro estudio para conocer el entorno financiero internacional, decía yo. Explíquenos esto porque quiero entrar a la fase esta o a la etapa de cómo hacer realmente operativo este puerto, eficiente el puerto de Cutuc o de la Unión, y preguntarle a usted si el gobierno se mantiene en esa visión de que el puerto debe ser concesionado y de qué manera debe ser concesionado. Mira, primero lo de los estudios, aunque lo de la visión de país es extremadamente importante. Yo te quiero insistir, la visión de país es siempre desarrollar ese puerto como un puerto de cuarta generación. Es un puerto de lujo, es un puerto que ahí está terminado en ciertas fases, o sea, hace falta desarrollarle todavía cierta profundidad al canal, hace falta equiparlo, hace faltan ciertas cosas, pero en ubicación y como desarrollo de puerto, nadie lo puede negar que es un tremendo puerto. Ahora, en cuanto a los estudios, está el estudio del JICA, que ya conversamos, que es la donación del gobierno del Japón de $100,000, y está el estudio del IFC. El IFC es la banca de inversión del Banco Mundial. Con el IFC lo que vamos a establecer es un convenio. Ese convenio lo que va a desarrollar es 3 fases. La primera fase va a desarrollar un estudio de mercado para actualizar el movimiento de oferta y demanda en este momento en el Pacífico y alguna relación con el Atlántico y una proyección sobre lo que sería la apertura del Canal de Panamá en el 2015. Es un estudio que va avanzar hasta el 2035 para darnos en este momento, de acuerdo a cómo está la situación actual, una proyección de qué pueden ser las cifras hacia adelante. Este estudio posteriormente se soporta con un taller. El taller es donde van a participar los señores diputados junto con un equipo
de asesores a nivel internacional promovido por el mismo IFC, conocedores de puertos, conocedores de concesiones, para que juntos con los señores diputados en un taller elaboren un proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo presenten a la Asamblea Legislativa y tengamos una herramienta que permita concesionar. La participación de los diputados en este taller garantizaría que no va a tener tropiezos este anteproyecto en la Asamblea Legislativa. Exactamente, o sea, al estar involucrados los señores diputados desde el inicio en un terreno completamente neutral, sin ningún tipo de presión, recibiendo la información que solicitan, sin la intervención de CEPA, sin la intervención de Casa Presidencial, sin la intervención... O sea, los señores diputados armando un proyecto de ley, pensando como nación, de seguro van a encontrar, guiados adecuadamente, orientados adecuadamente, un proyecto de ley que permita que sea atractivo para que los operadores internacionales se interesen por ofertar y venir a operar la Unión. Eso está considerado que puede durar alrededor de 4 o 5 meses. Ahora, si los señores diputados y que tienen ya toda una serie de elementos los pudieran reducir, pues magnífico. Posteriormente viene un estudio de un andamiaje financiero que soportaría esa ley, donde se hacen las cifras financieras que son, digamos, alimentadas por el estudio de mercados que se hizo anteriormente y se hace todo la parte numérica del tema. Posteriormente viene una tercera fase que es el proceso de concesión. Esa fase numérica puede durar unos 7 meses, de acuerdo al IFC, pero existe suficiente estudio en CEPA como para que esos tiempos puedan se acorten. Posteriormente viene la tercera fase, que es la fase del proceso de concesión, que puede durar entre 6 y 7 meses. También existen mecanismos que pudieran permitir que fuera más corto, así como también pudiera ser mucho más largo. O sea, en un proceso de concesión, ya a la hora de que se adjudica una obra, siempre existe los riesgos de que alguien de los participantes interponga un amparo ahí de que no procede lo que se ha decidido y de esa manera se atrasa la concesión. Pero esperando que si las cosas se manejan muy bien, muy transparentes desde el inicio, ese tipo de cosas no sucedan. ¿Es difícil decir en este momento quién debe tener mayoría de acciones o está claro que el concesionario, quien maneje el puerto, debe tener a estas alturas, la mayoría de acciones? A estas alturas yo todavía no me atrevería, digamos, a hacer un juicio sobre eso. Falta, como ves, son 2 estudios, cada uno tiene sus componentes. Y la parte de Japón tiene esos componentes también. Le pregunto esto porque esto fue el debate, ¿no? Esto es lo que entrampó la situación en la Asamblea Legislativa, donde se decía que la empresa concesionaria debería tener la mayoría de acciones y la minoritaria debería ser la participación del Estado, y el FMLN, por ejemplo, planteaba todo lo contrario. Decía en su momento de que debería ser el Estado el que debería tener la mayoría de acciones. Correcto. Yo aquí, en el tema de cuánto uno, cuánto otro, todavía quisiera, digamos, dejarlo a que los diputados, cuando reciban las cifras, las opciones en el taller, ellos mismos podrán apreciar y ellos mismos podrán de alguna manera determinar qué es lo que sería mejor incorporar en ese proyecto, qué sería más adecuado para interesar a los potenciales interesados en el puerto. Perdón por lo de interesado, pero fíjate que el asunto es que no es lo que nosotros, en una negociación no es lo que tú quieres. No es lo que nos guste. No es lo que a ti te gusta, no es lo que ambos logramos de alguna manera mediar para que tú salgas ganando y yo salga ganando. Si yo te digo que te voy a vender mi carro que está allá afuera en una cantidad exagerada de dinero, tú me decís, no, yo no lo compro. Pero si nos ponemos de acuerdo en el precio de venta, pues obviamente entonces habrá que demostrar con cifras y con estudios realmente cuál es el punto como más conveniente. Correcto. A ver, digo esto porque de repente hay sectores que creen que el gobierno o que el Estado salvadoreño se podría ver más beneficiado si es el Estado el que tiene la mayoría de acciones, ¿no? Y de repente hay otros que dicen, es que es mejor que haya un concesionario que tenga la mayoría de acciones porque es cómo ganaría más el Estado. Bueno, mira, aquí hay varias cosas. Cuando tú sos... depende del riesgo que tú querrás recibir. O sea, cuando tú sos inversionista en una empresa y tenés una participación accionaria en una empresa, tú estás absorbiendo el riesgo del negocio. O sea, esta es cuestión de riesgo. ¿Cuánto quiero yo arriesgar? No sé, cuando tú pones un negocio, cuando tú pones una tienda, tú
piensas en que vas a hacer negocio, pero también te puede ir muy mal. Ese es el riesgo de tener participación accionaria. Eso de alguna manera se puede medir. Ahora, ¿cuánto es más utilidad para el Estado? ¿Cuánto es? Eso depende de otras cosas distintas. Por ejemplo, nosotros tenemos el puerto ya terminado, sin equipo. El puerto está en la plataforma, pero no tiene equipo. Cuando vamos en el proceso de que mientras se decide si qué tipo de decreto tenemos, etcétera, CEPA lo opera, CEPA lo puede equipar con equipo de alguna manera adecuado, modestamente adecuado, con los recursos que en este momento dispone, digamos, CEPA y las posibilidades de endeudamiento que tiene el país. Lo podría equipar como mínimamente, ¿no? Como mínimamente.